creo que es negativo para la actualidad del fútbol argentino que un club como Godoy Cruz descienda a la segunda categoría. Un club que se lo podía en algún momento haber considerado ejemplo, que había formado buenos planteles, que había armado buenos equipos, que había sido competitivo en el campeonato argentino, que había jugado Copa Libertadores de América, que había podido rearmar su estadio y volver a su casa en este 2025. Y así y todo, Godoy Cruz Antonio Tomba acaba de descender y de volver a la segunda categoría del fútbol argentino. Yo creo que es una baja sensible para la primera división del fútbol argentino y es una baja sensible para el momento que vivimos actualmente en la élite de nuestro fútbol, un fútbol argentino en el que parece que se llega más por poder o por dinero que por gestión deportiva o que por presente futbolístico. Un club como Godoy Cruz que a lo largo de los últimos años, a lo largo de la última década, prácticamente había sido ejemplo casi siempre. En lo que vamos del siglo, Godoy Cruz había jugado prácticamente todas las temporadas en la primera división de nuestro fútbol y hacía 17 años que no bajaba a la segunda categoría. Hoy se le terminó de alguna manera uno de los grandes pasajes a lo largo de su historia, que es cierto que le quedó la cuenta pendiente de ser campeón, aunque fue competitivo con varios equipos, logrando campeonatos en los que había llegado a pelear por un título. No pudo salir campeón y termina descendiendo a la segunda categoría del fútbol argentino en la última fecha antes de los mata-mata. Termina definiéndose el descenso de Godoy Cruz por una cuestión de la tabla anual, este nuevo modelo que tiene el fútbol argentino, que no solamente entrega un descenso por el promedio, sino también por ser el peor equipo en el recuento total de puntos durante todo un año, y es ahí cuando Godoy Cruz termina por el descenso por promedio de San Martín de San Juan, que se define primero que el descenso de la tabla anual, termina definiendo su descenso a la segunda división del fútbol argentino. Y creo, me animo a decir, que este Godoy Cruz es el primer gran afectado por este nuevo formato del fútbol argentino, porque es el primer club que desciende sin haber arrancado el año comprometido y sin estar comprometido con los descensos, con los promedios, perdón. Si uno mira la tabla de promedios, Godoy Cruz quedó en la 14ª posición, lejísimos de pelear por un descenso en cuanto al la conformatoria, al conformado total de los puntos obtenidos en las últimas 3 temporadas, 2025, 2024 y 2023. Porque si uno va a mirar el detalle de las últimas temporadas de Godoy Cruz, uno analiza el año 2023, uno analiza el año 2024, uno entiende, uno lee que Godoy Cruz estuvo en todas las temporadas, en las últimas, dando puestos de Sudamericana o prelista de Copa Libertadores también, y proyectando jugar casi siempre copas internacionales. Llama la atención como un mal año deportivo puntual este 2025, un poco embarrado por haber jugado la Copa Sudamericana 2025, haber sido para mí competitivo en el certamen de la Copa Sudamericana, perdiendo contra uno de los que será finalista de esta edición. La realidad es que Godoy Cruz termina cediendo su lugar en primera división, ni más ni menos que a otro de la ciudad, Gimnasia de Mendoza, jugará en primera el año que viene, y la realidad es que termina doliendo y creo termina siendo el gran afectado de este nuevo formato, de este nuevo sistema de un descenso vía tabla anual. La realidad es que el formato no tiene nada malo puntualmente, y si vos fuiste el peor equipo de los 30 durante todo el año, es correcto que descienda. Yo no hablo de una injusticia por el descenso concreto de Godoy Cruz, sino por la gestión en los últimos años, y ahora voy a ir ahí, porque la realidad es que si vos fuiste el peor equipo de la tabla anual y vos lograste ganar 4 partidos en todo el año, no solamente es lógico que desciendas a la segunda división del fútbol argentino, sino también es merecido, porque la realidad es que el Godoy Cruz fue el equipo que menos partidos ganó durante todo el año. Ahora, hay una realidad, y por qué digo que el descenso de Godoy Cruz puede hablarse como un descenso injusto, y es la imagen que termina dando la AFA al resto del fútbol argentino. Obviamente la AFA no va a manejar el descenso de Godoy Cruz, porque realmente ha hecho una campaña verdaderamente mala en un primer semestre tambaleante y en un segundo semestre realmente malo. En el torneo clausura ganó solamente un partido. Ahora, la realidad es que un club que había formado buenos planteles, que había descubierto e invertido bien en los mercados de pases para traer jugadores que quizás no eran tan conocidos, darlos a conocer y terminar vendiéndolos o al exterior o al fútbol europeo o al resto de los clubes del fútbol argentino que quizás podían llegar a pagar para que Godoy Cruz, mediante a ventas y demás, siga creciendo y demás, además siendo un club que pudo reinvertir en su estadio y finalmente hacer una obra que termina concretándola en este 2025 en un estadio que quedó realmente bien, realmente bueno, y termina siendo realmente
una imagen negativa que termina dando la Asociación del Fútbol Argentino de que un club como Godoy Cruz, que en cierto punto jugó Copas Libertadores, jugó Copas Sudamericanas, reinvirtió en su estadio para poder volver a tener un estadio propio de un nivel que sea competitivo para la primera división, termine bajando de categoría, realmente es algo que a mí personalmente, y sé que hay varios que van a coincidir conmigo, me termina doliendo un poco, porque estamos en un momento en el que parece que hay que hacer cada vez menos méritos para jugar en primera, estadios sin luces, canchas pagas por no sabemos quién, clubes que tienen más polémicas que ciertos en mercados de pases, aciertos en planteles y demás, y terminan manteniéndose en la primera división, ni hablar de que el año pasado, cuando tendrían que haber descendido ciertos equipos, se anularon los descensos por completo, por lo cual creo que termina siendo un descenso injusto para el fútbol argentino en general, para la década del fútbol argentino, y que termina siendo una consecuencia del presente que vivimos en la primera división del fútbol argentino. Un fútbol argentino que realmente atraviesa un momento delicado en cuanto a las costumbres, en cuanto a los principios y en cuanto a esta dirigencia que parece armar y desarmar a placer. La realidad es que Godoy Cruz, sabíamos y se había hablado durante toda la previa de los últimos partidos, era un club que no tenía ese peso en la AFA, como se dice, que no tenía que no tenía quizás tanta relación como hay otros clubes que sí sabemos que lo tienen, pero la realidad es que sí, polémicas en contra, eso también es cierto, sin ser un equipo que juegue bien al fútbol, ni hablar, porque los números así lo demuestran. Creo que por la inversión, que por la gestión del club y demás, Godoy Cruz termina siendo un descenso prácticamente injusto en este presente de fútbol argentino. No por la campaña que hizo este año, que fue realmente mala, realmente negativa, ganando 4 partidos en todo el año, es algo que realmente termina desencadenando en el descenso y que termina siendo lógico que un club con esos números descienda, pero en la gestión deportiva, en la gestión institucional, imagino que Godoy Cruz quizás no era un equipo que merezca un descenso a la segunda categoría como lo fue. Le va a quedar la espina de no haber no haber podido ser campeón, más en un año en el que Independiente Rivadavia de Mendoza logró ganar la Copa Argentina y Gimnasia de Mendoza se logró meter en la elite del fútbol argentino. Señores, Godoy Cruz descendió a la segunda categoría del fútbol argentino y jugará el año 2026 en la B Nacional. Haber salido quinto en el 2023, haber salido sexto en el 2024, ni así pudo salvarse Godoy Cruz Antonio Tomba, y a partir del año que viene jugará la segunda división del fútbol argentino.